Chepe Bomba, periodista del Marcador, polémico, controversial, comentarios picantes en el fútbol, está pidiendo que le callen la boca sobre lo que piensa él de la selección de Panamá y en muchos sentidos también lo que pienso yo, porque coincido en muchas de las declaraciones que hace Chepe Bomba, otro panameño como yo que pone a su país primero que cualquier cosa, pero que no va al jugador, va al país. Vamos a ver qué dice aquí Chepe Bomba. Let's go. Sí queremos cuidar la casi inmaculada carrera de Thomas Christensen con la selección de Panamá. Eso es lo que pasa. Aquí los fanáticos prefieren ver a Thomas tranquilo en su chalet, en la playita, en San Blas, que verlo demacrado y triste en una Copa América recibiendo, ejemplo, 6 de Uruguay, baile rotundo, esperpento en la cancha, 5 de Estados Unidos y que Bolivia en el cierre, en el duelo de supuestamente Cenicienta hoy entre Bolivia y Panamá, que Bolivia le pegue en esa película negra, posiblemente, hipotéticamente hablando, a Panamá. Imagínate un panorama así. Es posible. La gente no quiere ver eso, la gente quiere ver a su Thomas hermoso, bonito, con saco, no llorando en Copa América y lógicamente recibiendo hate, como decimos en Panamá, al odio en redes sociales. Y gana mucho dinero también Thomas Christensen, mucha plata. Y se merece que estemos encima de él exigiéndole buenos resultados. Por supuesto que sí. Mi recomendación es a Fajardo. ¿Ya la has vivido? No me gusta Fajardo en la selección, pero Thomas Christensen ama a Fajardo en la selección. ¿Qué vamos a hacer? Hay directores que se enamoran de jugadores. Te recuperaste y volviste a caer en la dinámica de lo impensado que es el fútbol. Volviste a caer en la desesperación de querer meter los golazos. Meter golazos de antología. Estás desesperado. No le sale. Yo no soy delantero, soy periodista, pero en tu posición sé que es difícil cargar el peso de una camiseta de la selección que no es igual que jugar en la U Católica de Ecuador. Claro que sí, no hay comparación. Te recomiendo tranquilidad, solvencia, estarás en un escaparate impresionante, el segundo más importante que puedes tener en tu vida, que es una Copa América. Por supuesto, porque el número uno, y no es la Copa Oro, Copa América es lo más importante, por lo menos en este continente, antes de un mundial. Es lo más importante. Eso es indudable. Copa América, después un mundial. En Europa dirán Eurocopa, después un mundial. O sea, un mundial es lo más grande para un futbolista profesional en el mundo entero. Un mundial es lo más importante. Pero obviamente Copa América, para los que vivimos en este continente, es lo más importante. Y después sigue el mundial. Lo que le sigue es el mundial, Champions League y demás. Pero no, Champions League a nivel de clubes. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Olvídate de la gente, mete goles. Ismael lo mismo. Despierten del letargo. Demuestren que ustedes pueden más. Ismael, Dios mío, cómo bota goles. Y demuestren que pueden callarme la boca a mí, que estoy pensando junto a muchas personas. Como yo, que también necesito que me callen la boca a mí porque yo no creo en esta selección de Thomas Christensen. Ojalá me equivoque. De que van a tener una actuación chipichichu en la Copa América. Cállenme la boca, señores. Cállenme la boca, selección de Panamá. Los 26, cállenme la boca. Aquí primero que todos somos panameños y tenemos sangre panameña y queremos que a Panamá le vaya bien. Cállenme la boca y callen en la boca a toda la gente que está molesta y está triste por las actuaciones que han tenido últimamente con la selección. Cállenos la boca. Y aparte, las entradas carísimas para ver esos partidos de pereza, de aburrimiento extremo. Contra Uruguay, déjense el cuero. Contra Estados Unidos, vayan al cuero. Vayan al cuero. Contra Bolivia, hagan lo que tengan que hacer, pero callen la boca a la gente. Demuestren que ustedes pueden. Demuéstrenlo. Demuestren huevos. Eso, hay que hablar así, pero los periodistas lambones en este país, alabanciosos, no hablan así. Por eso es que Chepe Bomba y este servidor se llevan mucho hate, porque nosotros decimos lo que no te gusta escuchar.
de nuestra selección. Decimos esas cosas. La verdad es que no han demostrado nada. Thomas Christensen no ha demostrado nada. Y lo tienen como un dios a Thomas Christensen, ganando un buen billete, eso sí. ¿Qué pelota mentira no es? Ahí está. Punto de pelota, mentira no es. Vamos a ver aquí el último post que ha subido este señor hoy mismito. Que bajen los precios. Bajen los precios. El Rommel Fernández se ha convertido en un estadio triste, lamentable. Todo el mundo va, más gente va a tomarse fotos la estatua del matador que los que van a entrar al estadio. Yo te aseguro así. Más gente se toma fotos con la estatua del matador que los que entran al estadio. Los precios de las entradas que está poniendo la FEPAFUT en estos partidos en el Rommel Fernández están fuera de la realidad económica del panameño. No solamente la realidad económica, sino la realidad futbolística de la selección. Y aparte de la realidad futbolística de la selección, también tenemos que hablar de la realidad de los partidos. No son partidos importantes, son amistosos. Un partido contra Guyana no puede ser relevante, aunque sea eliminatoria, no lo es. Panamá tiene que pasarle por encima a Guyana y a estos países, estas islas que a veces no se puede ni pronunciar el nombre y tú ni siquiera sabías que estaban aquí en América. Esas islas, oye, son unas islas de 4.000 habitantes. ¿Qué te pasa? ¡Qué bárbaro! Ayer nuevamente entradas muy caras, estadio vacío. ¿Eh? Yo no sé por qué la FEPAFUT insiste en mantener estos precios. Yo creo que primero tienen que bajar obviamente los precios. Pero es que yo no sé si es que lo que están buscando en la FEPAFUT es la rebusca, porque tienen que recuperar la inversión ya con los partidos estos. O sea, de una vez hay que recuperar la inversión que se hizo en el estadio. ¡Qué barbaridad! ¿Qué pasó con el patronato? ¿Qué pasó con los patrocinadores? ¿Qué pasó con la empresa privada? Y nuevamente, ese estadio fue construido con dinero de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos, y encima de eso me lo quieren recobrar y recontracobrar. Esto es ganar, ganar. La FEPAFUT no pierde. Esto es un gran negocio, pero estas cosas no las dicen en los medios de comunicación. Por eso es que tú me ves y por eso es que te suscribes al canal You Know. Claro que sí. Aquí es que tienen que evaluar, adaptar los precios según el rival. No es posible que nos enfrentamos a Guyana y sea el mismo precio que un partido contra Paraguay, que para mí Paraguay tiene mayor nivel que Guyana. Los estadios estén vacíos. Ayer la gente otra vez le dio un mensaje a la FEPAFUT y le dijo, hoy tienes que bajar los precios. Ayer era un día ideal. Último partido amistoso previo a la Copa América. Era Día del Padre, era domingo, era una hora que todo el mundo podía ir. Ni siquiera yo vi el partido, imagínate. Porque es infumable, no importa, es irrelevante. Yo preferí en el Día del Padre compartir con mi familia, salir a pasear y disfrutar tranquilamente. Eso es lo que hice, ni siquiera hice videos. No hice videos, porque para mí más importante, y también hay que dedicarle un tiempo a la familia. Por supuesto que sí. Saludos a todos. Espérate, por ahí voy a mandar los saludos. Tengo una lista de saludos que me encuentro gente en la calle y oye, Juno, mándame un saludo. Va para allá. De verdad. Que hay que bajar los precios. Cualquier persona, había gente que decía, oye, yo quiero comprar 3, 4 entradas para ir con mi familia y son casi $400 que me tengo que gastar para ir a ver un partido amistoso de la selección de Panamá. 400, no, qué increíble este man también. 400, no puede ser. $400 para un partido de Panamá. Ni que fuera que Brasil ni Brasil. Imagínate cómo será cuando venga Messi acá, un partido amistoso con Argentina. Un partido con Alemania, esa gente ni pisa Panamá. España, vinieron aquí una vez, ¿te acuerdas? Cuando vino España. Ay, Dios mío. Será como la reconquista. Sí, porque qué cara las entradas. Carísima. Y el panameño, como siempre, soltando el billete, porque Panamá es un país de mucha plata. Mucha plata. Nos quejamos que el costo de la vida, que no sé qué, pero para comprar la pinta el fin de semana y si eres bueno, Bueno. Un mensaje claro para la FEPAFUT que tiene que reevaluar los precios de las entradas, sí o sí, porque si no,
otra vez contra quién es que jugamos después, con Nicaragua, creo que jugamos acá, el estadio va a estar vacío, así sea. Es que es un partido que tampoco lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver por televisión. La gente no va, porque no hay incentivo, porque no hay entusiasmo, porque los jugadores de la selección son infumables y son unos botagol. Entonces, ¿qué necesitan? ¿El estadio lleno para meter los goles? No joda. Sea profesional, hombre. $70 dale el presupuesto. Los precios de las entradas que está poniendo la FEPAFUT en estos partidos en el Rommel Fernández están fuera de la realidad económica del panameño. Eso tú lo sabes, yo lo sé, y la FEPAFUT lo sabe, pero no le importa, porque el billete es lo más importante para ellos. You know, pra.